Nosotros somos los alumnos de segundo grado de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza y hoy presentaremos el tema de la sociedad en la Nueva España. Una nueva sociedad. Desde la conquista, la población indígena de la Nueva España descendió de manera drástica, sobre todo a las epidemias de Jocolistli y Matlazáhuatl, que aquejaron a los indígenas. Para finales del siglo XVI, la población de los pueblos originarios se redujo a poco más de 1 millón, de un total de 20 millones antes de la conquista. Por su parte, la población de origen europeo aumentó de manera paulatina, a cerca de 60.000 habitantes a finales del siglo XVI. Varias olas migratorias de españoles y europeos en busca de mejores condiciones de vida en la Nueva España. Ese aumento demográfico también se debió al nacimiento de descendientes de españoles durante el virreinato, a quienes se le llamó criollos. Migraciones forzadas. El tercer grupo que integró el mundo novohispano fueron los afrodescendientes, que en un principio llegaron como esclavos. Los primeros esclavos de origen africano fueron llevados a la Nueva España por los conquistadores. Para finales del siglo XVI, el comercio de estas personas se hizo masivo y regular. Era común ver esclavos en las ciudades, plantaciones azucareras, obrajes y minas, sobre todo en las de oro. No hay un registro exacto de cuántos llegaron, pues su venta no siempre fue legal. Pronto, algunos africanos y mulatos obtuvieron su libertad después de comprarla. También hubo esclavos que se fugaron y fundaron pueblos aislados llamados palenques. Un ejemplo de ello fue el líder africano Yanga, quien lideró a un grupo de esclavos fugitivos y formó una comunidad libre en Veracruz, que hoy en día lleva su nombre. Un cuarto grupo que arribó a la Nueva España fue el de los asiáticos, quienes llegaron en los galeones de Manila. Muchos eran embarcados como esclavos, pero otros eran tripulantes de esos navíos que se fugaban al llegar a Acapulco. Aunque se les llamaba indios chinos, en realidad su origen era variado, pues provenían de Filipinas, Japón, la India o China. Mestizajes. La función de diferentes pueblos dio origen al mestizaje. Las personas que convivieron en el mundo novohispano se mezclaron y, como resultado, crearon otros grupos de pobladores. Las autoridades intentaron clasificarlos y los llamaron mestizos, mulatos, castizos, entre otros nombres. Al final definieron distintas castas. Clasificar a la población de esta manera fue cada vez más difícil. El crecimiento de la población mestiza fue constante y pronto constituyó a la mano de obra que, en muchos trabajos, sustituyó a los indígenas, quienes fueron víctimas de las pandemias, así como a los esclavos africanos cuyo costo era muy elevado. Los mestizos desempeñaron diferentes oficios en las ciudades, haciendas y minas. Por lo general trabajaban de manera libre y asalariada. Además, muchos mestizos migraron a las regiones del norte. La sociedad novohispana fue muy estratificada. Las personas cumplían roles establecidos a partir de su apariencia a diferentes sectores. La calidad de una persona se definía a partir de sectores como su origen étnico, su oficio y sus relaciones familiares o sociales con otros sujetos. Gremios artesanos y obrajes. Desde principios del siglo XVI, los artesanos indígenas comenzaron a producir en sus talleres objetos y bienes para cubrir necesidades básicas, tanto de sus poblaciones como de las de origen europeo. Primero trabajaron con sus prácticas tradicionales y posteriormente con las herramientas y técnicas europeas. Después, arribaron artesanos españoles que monopolizaron algunos oficios, como joyería, panadería y zapatería, y crearon gremios para regular la producción. Los gremios son de origen medieval y consistían en asociaciones de artesanos de una misma profesión y oficio, que pertenecían a una localidad o región y se unían para evitar la competencia de los no agremiados. La diversidad poblacional permitió que, a la postre, los gremios se flexibilizaran y permitieran el ingreso a mestizos, afrodescendientes e indígenas. Cofradías. Los gremios también se regieron por medio de cofradías, las cuales eran asociaciones de personas que se reunían con el doble objetivo de fomentar el culto a los santos y establecer mecanismos de ayuda. Entre sus integrantes llamados cofrades, los indígenas también organizaron tener fines religiosos, también sirvieron para proteger sus derechos y organizar pleitos legales para defender sus tierras. Diferencias entre las regiones.
El mundo novohispano no fue homogéneo, es decir, se desarrollaron diferentes tipos de actividades económicas, distintas formas de producción y las poblaciones tenían características particulares. Este contexto influyó en la aparición de tradiciones o hábitos regionales, urbanos y rurales, muy desiguales entre sí. Por ejemplo, en las ciudades las prácticas sociales y jurídicas se acercaron más a los modelos de España, mientras que en las zonas rurales los modos de vida fueron más afines a los estilos de vida indígena. Además, las poblaciones de origen europeo fueron dominantes y conformaban las élites de terratenientes, comerciantes o burócratas, las cuales buscaron mantener su nivel social a partir de alianzas matrimoniales, vínculos como instituciones eclesiásticas o bien compadrazgos. El resto de la población fue diversa, tanto por sus orígenes como por su nivel económico. Había grupos mejor posicionados, como los dueños de algunos negocios, quienes contaban con algún oficio o tenían tierras para trabajar, mientras que otros grupos de la sociedad podían ser peones, asalariados y, en menor medida, esclavos.